Capítulo 1. Crímenes perfectos. El viento nocturno silbaba entre los altos setos del laberinto, una estructura imponente que se alzaba en los jardines del Hotel Aurora, un retiro de lujo aislado en la campiña. La vegetación, meticulosamente podada, formaba corredores interminables que parecían moverse con la brisa, como si el mismo laberinto estuviera vivo. Aquella noche, los faroles colocados estratégicamente iluminaban con una luz tenue los pasillos verdes, proyectando sombras irregulares que danzaban con cada ráfaga de aire. Y sin embargo, nadie imaginaba que en ese preciso instante, en algún lugar entre los pasillos de arbustos, un crimen perfecto estaba ocurriendo. El hombre había entrado al laberinto con paso seguro, confiado. Su nombre era Adrián Velasco, un empresario de éxito que asistía a una conferencia privada en el hotel. Las cámaras de seguridad captaron su figura elegante desapareciendo entre los pasillos del laberinto a las 10:17. Las imágenes mostraban su andar relajado, las manos en los bolsillos de su abrigo, como si disfrutara de la tranquilidad del entorno. Pero aquella fue la última vez que alguien lo vio con vida. A la mañana siguiente, cuando su ausencia se hizo evidente, comenzaron las preguntas. Su habitación estaba intacta, sus pertenencias en orden, su teléfono sobre la mesa de noche. Nadie lo había visto salir del laberinto. La seguridad revisó las grabaciones una y otra vez. Adrián había entrado, pero en ninguna cámara aparecía su salida. No había cortes en la grabación, no había fallos técnicos. Simplemente, había desaparecido. La policía fue llamada de inmediato. Un equipo de búsqueda revisó cada rincón del laberinto, cada curva y cada intersección. Examinaron los setos en busca de alguna brecha, una salida secreta, cualquier indicio de que Adrián pudiera haber escapado sin ser visto. Pero no había nada. Lo único que encontraron fue un mechero de plata en el suelo, grabado con las iniciales AV. Estaba cerca de una encrucijada dentro del laberinto, a pocos metros de una estatua de mármol. No había signos de lucha, ni pisadas inusuales en la tierra. Ninguna gota de sangre, ningún rastro de violencia. El hotel permaneció en alerta, los huéspedes inquietos y murmurando entre ellos sobre lo ocurrido. Un hombre no podía simplemente desaparecer sin dejar rastro. Pero la evidencia decía lo contrario. La prensa no tardó en llegar, convirtiendo el caso en un enigma que alimentaba teorías y especulaciones. Algunos hablaban de un secuestro elaborado, otros susurraban sobre lo sobrenatural, mencionando antiguas leyendas que rodeaban el hotel y su misterioso laberinto. Una de las únicas personas que afirmó haber visto algo inusual aquella noche fue Mateo Ríos, el jardinero del hotel. Era un hombre callado, de rostro curtido por los años al aire libre. Cuando los investigadores lo interrogaron, su relato fue tan inquietante como desconcertante. Yo estaba terminando mi ronda cuando escuché algo dentro del laberinto. Susurros. Era tarde, así que pensé que algún huésped se había quedado atrapado. Me acerqué, pero cuando llegué a la entrada, todo estaba en silencio otra vez. Entonces vi una sombra moverse entre los setos, justo en el punto donde encontraron el mechero. No vi a nadie más, pero sentí. Mateo se detuvo un instante, como si dudara en continuar. Sentí que me estaban observando. Pero no había nadie ahí. Los detectives intercambiaron miradas. Las cámaras de seguridad no mostraban a nadie más dentro del laberinto además de Adrián. ¿Cómo podía haber visto Mateo una sombra moverse? ¿Acaso había alguien más en el laberinto, un intruso que supo esquivar las cámaras? ¿O acaso la mente del jardinero, influenciada por el misterio que envolvía el caso, le jugaba una mala pasada? El testimonio de Mateo no fue suficiente para avanzar en la investigación. Sin pruebas sólidas, la desaparición de Adrián Velasco se convirtió en uno de los mayores enigmas del país. La prensa lo llamó el asesino del laberinto, aunque nadie podía probar que realmente se tratara de un asesinato. No había cuerpo. No había arma. No había motivo aparente. Solo un hombre que entró a un laberinto, y nunca salió. Las teorías sobre la desaparición de Adrián Velasco comenzaron a multiplicarse conforme pasaban los días, sin que apareciera ninguna pista concreta. La incertidumbre crecía, y con ella, la sensación de que algo oscuro se ocultaba tras el caso. La policía, la prensa y los propios huéspedes del hotel elaboraban hipótesis, pero ninguna lograba encajar del todo. Lo que más desconcertaba a todos era la ausencia total de pruebas físicas. El laberinto había sido inspeccionado de arriba abajo, los setos revisados con minuciosidad en busca de cualquier rastro de lucha o huida, pero no había ni un solo indicio que explicara lo ocurrido.
Era como si Adrián se hubiera desvanecido en el aire. Los investigadores no tardaron en indagar en la vida del empresario, buscando posibles enemigos, deudas pendientes o algún motivo que explicara un posible crimen. Pero todo parecía indicar que su vida estaba en orden. No había amenazas recientes, ningún conflicto evidente con socios o competidores, ni problemas personales que pudieran llevarle a desaparecer voluntariamente. Su círculo cercano aseguraba que no tenía ninguna razón para huir y que no había dado señales de estar preocupado antes de la fatídica noche. Sin embargo, un pequeño detalle pasó desapercibido en un primer momento. Una llamada anónima que recibió la recepción del hotel a las 10:45, aproximadamente media hora después de que Adrián entrara al laberinto. La telefonista que atendió la llamada, una mujer joven con años de experiencia en el hotel, recordó que la voz al otro lado del teléfono era calmada, pero con un tono inquietante, como si ya supiera la respuesta a la pregunta que iba a hacer. Solo dijo una frase antes de colgar: alguien ha salido del laberinto en los últimos 30 minutos. Cuando los investigadores solicitaron acceder a la grabación de la llamada, descubrieron que los registros del sistema telefónico del hotel habían sido eliminados misteriosamente entre las 10:30 y las 11. No hubo explicaciones técnicas que justificaran la desaparición de estos archivos. No había reportes de fallos en el sistema, ni señales de un ciberataque. Simplemente, alguien había borrado la evidencia. Alguien que sabía exactamente qué eliminar y cuándo hacerlo. La teoría de que Adrián Velasco había desaparecido como parte de un acto deliberado cobró más fuerza. ¿Alguien lo había estado esperando dentro del laberinto? ¿Era posible que la desaparición no hubiera sido un accidente, sino el resultado de una planificación minuciosa? Si ese era el caso, el asesino o los asesinos habían calculado cada detalle a la perfección. El momento exacto en el que Adrián entraría, cómo evitarían las cámaras, y lo más inquietante, cómo harían que desapareciera sin dejar rastro. Pero la investigación aún tenía más cabos sueltos. Entre ellos, el testimonio de Mateo Ríos, el jardinero del hotel, quien había sido el único testigo que afirmó haber visto algo extraño aquella noche. Su relato sobre las sombras que se movían en el laberinto fue descartado rápidamente por la policía, al no haber evidencia concreta que lo respaldara. Sin embargo, días después, un periodista que cubría el caso lo encontró en un pequeño bar del pueblo vecino, ahogando sus preocupaciones en un vaso de whisky barato. Con paciencia, el reportero logró que Mateo volviera a hablar sobre lo que había visto. «Ustedes piensan que miento», murmuró el jardinero, con los ojos enrojecidos por el alcohol y el cansancio, «pero vi lo que vi. No era una sombra normal. Era algo más grande, más denso. Se movía con un propósito. Adrián no estaba solo ahí dentro». El periodista se inclinó, tomando notas con rapidez. «¿Estás diciendo que alguien más estaba en el laberinto?» Mateo tomó otro trago antes de responder. No sé si era una persona o algo más. Pero cuando él entró, no estaba solo. Y lo peor es que creo que lo sabía. No lo vi sorprendido, no lo vi dudar. Entró con seguridad, como si estuviera esperando a alguien. El periodista intentó presionarlo para obtener más detalles, pero Mateo se negó a hablar más. Su mirada se perdió en el fondo del vaso, como si tratara de bloquear el recuerdo. Esa declaración, aunque no oficial, abrió una nueva interrogante en el caso. ¿Adrián había sido atraído hasta el laberinto con un propósito? ¿O acaso había ido voluntariamente a un encuentro que salió mal? Si él sabía que alguien lo esperaba dentro, ¿por qué no le dijo a nadie? A medida que las investigaciones avanzaban, el Hotel Aurora intentó sofocar la historia, temiendo que la creciente publicidad negativa ahuyentara a los huéspedes. Pero el daño ya estaba hecho. Los medios hablaban del caso sin descanso, las redes sociales se llenaban de teorías y en el pueblo cercano comenzaron a circular rumores sobre el laberinto y su supuesto asesino invisible. Las teorías iban desde lo racional hasta lo paranormal. Algunos aseguraban que se trataba de un crimen perfecto, orquestado con una precisión milimétrica para hacer desaparecer a Adrián sin dejar rastro. Otros hablaban de pasadizos secretos, viejas historias de desapariciones inexplicables en el hotel e incluso la posibilidad de que alguien, desde dentro, estuviera manipulando el caso para encubrir la verdad. Sin embargo, semanas después, cuando el caso comenzaba a perder fuerza en los medios, un nuevo acontecimiento lo devolvió a los titulares. Un turista, alojado en el hotel por curiosidad tras haber leído sobre la desaparición, encontró un sobre deslizado bajo la puerta de su habitación. Al abrirlo, descubrió un mensaje breve pero escalofriante. El laberinto solo deja salir a los elegidos. El hombre, aterrorizado,
Abandonó el hotel de inmediato. La nota fue entregada a la policía, pero los análisis de caligrafía no coincidieron con la escritura de Adrián ni con la de ninguno de los empleados registrados en el hotel. Aún más extraño era que la tinta estaba fresca. Alguien, en ese mismo instante, seguía vigilando. El misterio del laberinto estaba lejos de resolverse. Si esta historia te dejó con escalofríos, imagina lo que vendrá después. ¿Fue un crimen perfecto o algo más allá de la lógica? ¿Quién dejó la nota? ¿Y qué significa realmente que solo los elegidos pueden salir? Suscríbete a Misteriópolis para descubrir más casos de desapariciones imposibles, crímenes sin resolver y conspiraciones ocultas. Activa la campana para no perderte los próximos episodios y únete a la comunidad de los que buscan la verdad. ¿Qué crees que le pasó a Adrián? Deja tu teoría en los comentarios, quizás des con la clave del misterio.